Evangelizando con la espada del Espíritu. Hermanitos, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura sobre los profetas de mentiras? Vamos a escuchar en la palabra de Dios qué nos dice el profeta Jeremías, si hay profetas de mentiras o no. Y vamos a ver las características. En Jeremías 2, del 8 al 13, dice: los sacerdotes ya no se preguntan ¿dónde está Yahvé? Los dueños de mi enseñanza no me conocen. Los pastores de mi pueblo se rebelaron contra mí, y los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuesta en nombre de Baal. Hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí el profeta Jeremías? Dice, los sacerdotes ya no preguntan dónde está Yahvé, o sea, ya no les importa dónde está Yahvé. Los dueños de mi enseñanza no me conocen. ¿Se fijan, hermanos, lo que estamos viendo nosotros hoy también en el pueblo de Dios? Y dice, los pastores de mi pueblo se rebelaron contra mí. ¿Acaso no estamos viendo eso, hermanitos, también hoy en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos pastores no se están rebelando ya en contra de nuestro Señor Jesucristo, en contra de su doctrina? Y sigue diciendo, y los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuestas en nombre de Baal. ¿Qué está pasando ahorita, hermanos? ¿Qué Dios está poniendo en primer lugar ahorita? Ya sabes qué quiero decir. ¿Sí? Ese famosito piquete que le vamos a llamar esa ponzoña. Así le vamos a llamar ponzoña, porque YouTube también no le gusta que mencionemos eso, porque también está de ese lado. Entonces, dice que los profetas consultaron a dioses inútiles, dando respuesta en nombre de Baal. No, es que queremos que todos volvamos a la normalidad, tenemos que ponernos esa ponzoña para volver a la normalidad y que haya paz y para que todos vivamos igual otra vez como antes. Eso es lo que lo profetizan estos falsos profetas de mentira. Y sigue diciendo, por eso les he metido pleito a esa gente, palabra de Yahvé, y aún los seguiré con los hijos de sus hijos. Vayan pues a las islas y manden al país del Quedar y pregunten, para saber dónde pasó algo igual que aquí. Fíjense, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? El profeta, que nos tenemos que poner a pensar o a reflexionar qué nación pagana cambia a su Dios en el que él ha creído. ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué dice nosotros que tenemos al verdadero Dios, por quién se vive, por qué nosotros lo estamos cambiando? Por un falso Dios, por un ídolo. ¿Sí? Y sigue diciendo, ¿qué nación cambió sus dioses? Aunque en verdad no son dioses. Y mi pueblo cambia a su Dios glorioso por algo que no sirve. ¿Se fijaron? Los que ponen su confianza en esa ponzoña. Y a Dios ni en cuenta se le toma. Dice que los cielos se asombren y tiemblen espantados por eso, palabra de Yahvé. Doble falta ha cometido mi pueblo, me ha abandonado a mí que soy manantial de aguas vivas, y se han cavado pozos agrietados que no retendrán el agua. Hermanitos, ¿qué más claro queremos esto que el Señor está diciendo aquí en su palabra? Es lo que estamos viviendo como pueblo de Dios, es lo que está pasando en nuestra actualidad. Doble falta ha cometido mi pueblo, dice, me han abandonado a mí que soy manantial de aguas vivas. Y se han ido tras pozos agrietados que no retienen el agua. Y esos profetas de mentira es lo que están promoviendo ahorita, ¿sí? Esa ponzoña para tu salvación, entre comillas, ¿sí? Entonces, veamos lo que sigue diciendo el profeta Jeremías en el capítulo 5 del 21 al 23 primero. ¿Qué nos dice aquí? Oye, pueblo estúpido y tonto, que tienes ojos y no ves, orejas y no oyes. ¿Se fijaron, hermanitos? ¿Cómo le dice el Señor a través del profeta a su pueblo? Dice, oye, pueblo estúpido y tonto, que tienes ojos y no ves, orejas y no oyes. Hermanitos, se nos está diciendo las consecuencias de esa ponzoña.
lo que quieren hacer con eso. Pero no creemos. El pueblo de Dios se ha dejado engañar completamente, se está sometiendo a todas esas autoridades paganas y que nos están proponiendo algo para nuestra propia destrucción, con un plan diabólico. Pero ¿qué dice el Señor? Pueblo estúpido y tonto, que tienes ojos y no ves, orejas y no oyes. Y sigue diciendo, a mí no me temen, dice Yahvé, ni tiemblan delante de mí, que puse la arena para atajar el mar como una cerca eterna que no puede saltar, aunque se agite bramando, no podrá pasarla con sus olas. A mí no me temen, dice el Señor, que creé todo lo que existe, y a mí no me hacen caso. Dice, pero este pueblo cuyo corazón es traidor y rebelde, me ha vuelto la espalda y se ha marchado. Y eso estamos haciendo muchos cristianos que pertenecemos a este pueblo de Dios. Le hemos dado la espalda a Él, que Él es el Todopoderoso y que no confiamos plenamente en Él, en que Él nos puede librar, nos puede proteger de todo lo que venga. Y ponemos nuestra confianza ¿en quién? En esa ponzoñita. Bien, vamos a seguir viendo lo que dice del 28 al 31, aquí mismo, del 25, perdón. Dice, sus crímenes y pecados han creado el desorden, privándoles a ustedes de esos bienes. ¿De qué se nos está privando como pueblo de Dios hoy en la actualidad en la iglesia? De los sacramentos. En muchos lugares ya no vas a poder servir ni en la iglesia si no tienes esa ponzoña. Se nos está prohibiendo también en la sociedad, si quieres viajar, si quieres trabajar, si quieres entrar a las tiendas. ¿No se dan cuenta, hermanitos? Y dice, en mi pueblo hay malhechores que colocan trampas como para pillar pájaros, pero cazan hombres. ¿Se dan cuenta, hermanitos, que en el pueblo de Dios, entre los jerarcas del Señor, ¿qué es lo que dice? Dice, hay malhechores que colocan trampas, con engaños, con trampas. Están endulzando los oídos a la población ignorante que no sabe de esto, de lo que significa todo esto de esta pandemia. Y dice, están colocando trampas como para pillar pájaros, pero ¿qué es lo que pillan? Lo que cazan, hombres, dice. Ahí en el mismo pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanitos? Y luego dice, sus casas están repletas con el botín de sus saqueos, como una jaula llena de pájaros, y se han hecho importantes y ricos. Esos poderosos, esos de la jerarquía. Y dice, se ven gordos y macizos y ya no saben distinguir el mal. ¿Se dan cuenta, hermanos? No saben ya distinguir el mal del bien. Y van por el camino del mal. Para ellos todo es igual. Y dice, nada tienen de justo su justicia. No respetan el derecho de los huérfanos, ni defienden la causa de los pobres. En vez de defender a los huérfanos, a los pobres, a los fieles de nuestro Señor Jesucristo, los están atacando también. Se están uniendo a los poderes civiles. Esto es la realidad que estamos viviendo, hermanos, hoy también nosotros. Y sigue diciendo, vamos a ver hasta el 31, dice, y yo no pediría cuentas, dice el Señor. Dice Yahvé, ¿no me vengaría de una nación como esta? Fíjense lo que dice el Señor. Algo espantoso y horrible está pasando en este país, dice el Señor. Y eso es lo que está pasando. Algo espantoso está sucediendo, algo horroroso en este país. Y luego dice, los profetas anuncian mentiras, los sacerdotes buscan el dinero, y todo esto le gusta a mi pueblo. ¿Qué harán ustedes cuando llegue el fin? ¿Por qué dice el Señor que todo esto que están haciendo en la iglesia le gusta a su pueblo? Porque nos quedamos calladitos. Ay, hay que quitarnos la cabeza. Hay que dejar que lo que ellos digan, eso hay que hacer. No hay que denunciar nada de ese pecado que están cometiendo. No, porque te condenas. Dice el Señor,
pero a mi pueblo así le parece bien, ¿sí? Por eso dice, los profetas anuncian mentiras. Ahí está bien, le creemos. No hay que criticar. Los sacerdotes buscan el dinero. No, aunque nos demos cuenta. No hay que decir nada. Y todo esto le gusta a mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor, ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin? Cuando el Señor nos pida cuentas, a todos. No nada más a los jerarcas, sino también a nosotros los cristianos, que nos quedamos callados. Y sigamos viendo lo que ahora dice el Señor en Jeremías 23 del 13 al 14. ¿Qué dice el Señor aquí también? Jeremías 23 del 13 al 14. No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta, hermanitos, esto que está pasando? Otra vez aquí lo dice el profeta. No he encontrado más que estupidez en los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y extraviaron a mi pueblo Israel. ¿A cuántos cristianos están siendo confundidos, están siendo extraviados de la verdadera fe? A causa de esos profetas de mentiras. Y luego dice, luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén. Adulterio, apego a la mentira, apoyan a los perversos, de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. ¿No estamos viendo eso, hermanos, en la iglesia? ¿Cómo aquellos jerarcas están apoyando a los malvados, a los proabortistas, a los que están exigiendo los derechos de un matrimonio igualitario, de toda esa agenda, hermanitos, de la homosexualidad? Nos damos cuenta de que a muchos de esos jerarcas están apoyando a toda esa gente. Y para que no se conviertan, dice aquí el profeta. Fíjense, dice, luego vi cosas horrorosas en los profetas de Jerusalén. Adulterio, apego a la mentira, apoyan a los perversos de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. Así como se van a arrepentir si los apoyan. No, tú eres un buen católico, sigue comulgando. Fíjense nada más. No, a ti te doy las llaves de la iglesia. Tú síguele ahí con los hermanitos que andan por otro camino. Pero no los invitan a la conversión. Así que nadie se arrepiente, nadie se convierte, dice aquí el profeta. Y luego dice, apoyan a los perversos de tal manera que nadie se arrepiente de su maldad. Para mí son todos ellos como Sodoma y los habitantes son como los de Gomorra. ¿Se dan cuenta, hermano, lo que nos está diciendo el Señor aquí? A hoy también en la actualidad, a su nuevo pueblo que es la iglesia, que somos los bautizados de nuestro Señor Jesucristo, en la nueva alianza. Ahora vamos a ver, hermanito, lo que nos dice en Jeremías 25:34. ¿Qué nos dice aquí el Señor? También por boca del profeta Jeremías. Sabemos que esa palabra del Señor es eterna. Dice, pastores, lancen alaridos y griten, revuélquense la tierra, dueños del rebaño, porque a ustedes les toca ir al matadero y ser ejecutados como carneros escogidos. ¿Se dan cuenta, hermanos, la sentencia que el Señor les dice a estos pastores, a estos profetas de mentiras? Lo que les espera, si no se arrepienten, si no se convierten y se vuelven al Señor. Pastores, lancen alaridos y griten, revuélquense en la tierra, dueños del rebaño. ¿Por qué? Se han adueñado del rebaño, ya no es de Jesucristo, ya ellos se creen los Cristos y hacen con el pueblo lo que ellos quieren. Dice, dueños del rebaño, porque a ustedes les toca ir al matadero y ser ejecutados como carneros escogidos. ¿Nos damos cuenta, hermanitos, de lo que está sucediendo? ¿Se fijan? Y esto es lo que estamos viviendo como pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar callados? Hay que sacarlo a la luz. Ojalá y esos pastores lleguen a escuchar la palabra del Señor y se conviertan y se vuelvan a Él y se salven. Porque también ellos son humanos como nosotros, necesitan de salvación, necesitan de conversión. Hermanitos, oremos por todos ellos y por todos nosotros, para que el Señor nos siga iluminando, nos siga dando ese valor para seguir denunciando el pecado
que a Él no le agrada. Hermanito, si te gustó, dale para arriba, y si no, dale para abajo, pero tú dale de todos modos.